estamos acá detrás de tribunales porque van a declarar en principio estos dos médicos. El primero es Colin Campbell, el que vos describías, que también era vecino del lugar y al que lo llamaron para tratar de reanimar a Diego Armando Maradona aquel 25 de noviembre de 2020 en el Country, allí en Villa La Ñata. Lo cierto es que en su declaración bajo juramento, él dice que llegó, acude al dormitorio y ahí lo encuentra a Diego tendido sobre la cama y como si estuviese durmiendo boca arriba. Le toma el pulso y ahí es cuando constata de que tenía una suerte de, él lo describe como sudor frío. Entonces, ahí por su experiencia de médico se da cuenta de que ya llevaba prácticamente 2 o 3 horas sin vida. También es una declaración que podría de alguna manera comprometer a la psiquiatra Kosachov porque él dice que cuando llega al dormitorio la encuentra a Agustina al lado del cuerpo de Maradona prácticamente sin reacción. Baudry decía que prácticamente como que se había abatatado por esa situación, se choqueó y no pudo prácticamente reaccionar. Y el otro testigo que va a hablar es el médico de Más Vida, que llegó ya y constató que cuando había ingresado al dormitorio estaba Campbell, estaba la enfermera a Madrid y que él fue quien firmó el certificado de defunción de Diego Armando Maradona. Son dos testimonios importantes porque también podrían darle o seguir aportándole a la Fiscalía más detalles y más precisiones acerca del dónde pasó sus últimos días Diego Armando Maradona. El martes describían ese lugar como una posilga y ellos podrían dar más precisiones, si se quiere, del lado médico, siendo especialistas de la salud, de si era el lugar adecuado para un paciente como Diego que estaba pasando un tratamiento. Recordemos que había sido operado hace muy poco de la cabeza, entonces desde ese lado también podrían dar precisiones a la Fiscalía. Sí. Ramiro, te aporto algunos detalles de por qué es importante que declare este médico. Y también el de la emergencia, de la ambulancia de la emergencia. Kosachov y Carlos Díaz llegan a la casa del lote 48 del barrio privado San Andrés, donde estaba Maradona, el 25 de noviembre a las 12 menos cuarto, 11:45, 11:44. Brenda, ellos iban a darle la medicación. Brenda Madrid era la enfermera. Estaba a 12 metros de Maradona. Era la enfermera que tenía que cuidarlo a Diego y estaba a 12 metros. Pasan unos minutos de que llegan Kosachov y Díaz y van a verlo a Maradona y se dan cuenta que no respira. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a Leopoldo Luciano Luque, el neurólogo que había operado a Maradona, que no estaba en el lugar. No llaman inmediatamente al encontrarse con ese panorama a la ambulancia, a la emergencia. El que llama a la emergencia es 12:15, pasó media hora, es Leopoldo Luciano Luque, el neurólogo. Tenés media hora ahí. O sea, nadie, vos describías recién, de acuerdo al testimonio de Colin Campbell Irigoyen, que es este médico que va a declarar ahora, que Kosachov estaba en shock prácticamente. No supieron qué hacer. Entonces, ¿para qué van? ¿Para qué firman un documento el 10 de noviembre haciéndose cargo de como equipo integrante del equipo médico tratante de la atención de Maradona cuando no lo atendieron? No, claro. Gustavo, a ver, hay algo que dijo Ramiro recién que a mí me impacta, que es, lo fueron a buscar y cuando él llega y lo ve a Maradona, Maradona ya estaba muerto hacía un rato largo. 2 o 3 horas, aunque tenía un periodo agónico de 12 horas. El periodo agónico lo describieron los médicos, los integrantes de la Junta Médica que hicieron la autopsia y la revisión de la autopsia de Maradona. Sí, pero la pregunta es, ¿lo van a buscar cuando se encuentran a Maradona así, o dejan pasar, o no tenían idea que Maradona ya estaba muerto y lo van a buscar? No se dieron cuenta. Se dieron cuenta que respiraba, que no respiraba. O sea, estuvo durante... Uno puede inferir que Maradona estuvo sin supervisión por lo menos 3 horas, porque si lo fueron a buscar a este médico, y este médico cuando llega se da cuenta que Maradona llevaba por lo menos 2 horas muerto, o sea, toda la previa, todo lo que pudo haber pasado, todo lo que pudo haber desencadenado la muerte de Maradona, lo vivió solo
murió solo y después de un largo tiempo, alguien fue y dijo, che, ¿qué pasó? Llamemos a alguien. Pero ¿sabe por qué se dieron cuenta? Porque Kosachov y Díaz le tenían que dar la medicación, si no seguía así. Si no seguía así. Ramiro, perdóname, te interrumpí varias veces, decime. Sí, no pasa nada, porque estuvo la defensa a la mañana, Mirchanchuk, el abogado de Kosachov, y dijo que supuestamente su defendida le había hecho las prácticas de reanimación y que obviamente había hecho todo lo posible, pero en realidad la declaración del médico Campbell, del primer vecino, que también era médico, que había acudido al lugar, decía todo lo contrario, que estaba de alguna manera en shock y que no había hecho prácticamente nada. Entonces, también burlando decía, pero ¿cómo puede ser que alguien que es médica no pueda ni siquiera tener una mínima práctica de reanimación o a la primera adversidad de un paciente entre en shock y no pueda reaccionar? Le hizo maniobras, si quiere, para aportar un poco más. Sí. Le hizo maniobra de reanimación a una persona que estaba muerta. Eso iba a decir, digamos, vos podés hacer todas las maniobras posibles, pero si lleva dos horas muerto, estaba hinchado. No hay forma de resucitar a nadie. Recuerden cómo estaba Maradona. Maradona estaba, y esto lo dijo uno de los policías, estaba con el abdomen hinchado. Hinchazón provocada por retención de líquidos que venía siendo advertida desde el 18 de noviembre. Él llega a él lo trasladan a la casa el 11 de noviembre, lo externan. Ese estado de Maradona, de hinchazón, lo advierte Tafarel, que era el kinesiólogo, le manda un mensaje de audio a Leopoldo Luz que le dice, Leito, Diego está hinchado y tiene los dos ojos como dos tetas. Es así de textual. Así describía la hinchazón de los ojos de Maradona, no los podía ni mantener abiertos. Después Pomargo dice, está reteniendo líquidos. Y a pesar de todos esos avisos, no lo trasladaron, lo dejaron ahí en esa casa y fallece solo. Exactamente, cuando en las horas o el día que trasladan a Maradona, hay un mensaje al grupo de WhatsApp de propietarios e inquilinos del barrio San Andrés, donde la administración le advierte a los vecinos que iba a haber una ambulancia. No dicen para quién, pero iban a haber una ambulancia en el barrio. Nunca apareció esa ambulancia, era una ambulancia que tenía que estar de forma permanente. Era parte del acuerdo, ¿no? Al externarlo a Maradona, parte del acuerdo era, además de llevarlo a un lugar que reúna determinadas características, tiene que haber una ambulancia. Es imprescindible que haya una ambulancia, Ramiro. Sí, sobre todos estos detalles, Horacio, acerca del lugar, de la inacción, podríamos decir, de los médicos y el equipo médico en torno a Maradona, de la ambulancia, incluso hoy también, y ahora lo tenemos para escuchar a Fernando Burlando, quizás hay un tercer testigo que sea el de la seguridad del country y de Gidento para dar más precisión acerca de esto que contaba Gustavo. No sé si lo tenemos para escuchar. Vamos a escucharlo, a ver. En principio, estos son los médicos que pueden informarnos precisamente un horario más aproximado de la muerte de Diego Armando Maradona. Ambos médicos, cuando oportunamente declararon, hablan de haber observado livideces, obviamente, y estar Diego ya sin ritmo cardíaco, lo que de alguna manera contradice la versión que nos dio Kosachov, que nos dio la enfermera y que dieron los que estaban en el inmueble. Es muy importante determinar el horario de fallecimiento de Diego Armando. Bueno, indicaría muchísimas cosas, no solamente la ausencia de control, la ausencia de tratamiento, la actitud demencial y desinteresada de toda esta gente que, repito, palabras de la pericia que ha hecho la Junta Médica, ¿no? Que dejó agonizar a Diego durante muchísimas horas y que obviamente se encontró encerrado en la muerte, sufriendo y reitero, agonizando, ¿no? Bueno, testimonio de Fernando Burlando. Recordemos entonces, hoy se espera el testimonio de este médico vecino de la casa donde estaba. Sabían que había un médico que vivía ahí cerca, lo fueron a buscar para que le haga la primera maniobra de RCP. Las livideces, hablaba Burlando. ¿Qué son las livideces? El cuerpo humano tiene gran parte de líquidos. Entonces, cuando el corazón deja de funcionar, todo eso decanta. Y se ven eso que son las livideces, como los líquidos decantan por la cuestión de gravedad y según cómo el cuerpo esté posicionado,
decantan para abajo, para los costados y aparecen únicamente, son señales, únicamente aparecen cuando el cuerpo humano deja o el corazón deja de funcionar. Por eso es importante lo que digan los médicos. Si efectivamente tenía livideces, porque aparecen también a partir de un tiempo que transcurrió desde que el corazón deja de funcionar. Claro, claro. Y también el testimonio con respecto a qué encontró. No solamente qué encontró, con qué medios contaban para contenerlo a Diego Armando Maradona, sino quién estaba alrededor. Había solamente una enfermera, la enfermera estaba lejos, había varios médicos, había varios cuerpos de médicos cuidándolo, digamos, ¿cuál era el procedimiento? Porque si había que cuidarlo a Maradona era para evitar que pasara esto y tuvieron que ir a buscar, insisto, a un vecino para que intenten revivir a Maradona, que según lo que cuentan Ramiro y Gustavo, por lo que dice el expediente o por lo que dicen testimonios previos, hacía un par de horas que ya estaba muerto. Es lo que se habla de ese periodo único de 12 horas, que es lo que surgió de la Junta Médica. Y otro detalle también, le van a preguntar, Ramiro, a Colin Campbell y Irigoyen y al otro médico, que describa cómo era la habitación donde tenían a Maradona, porque no era una pieza, eso era un playroom, un escritorio que tenía una tarima. El otro día habló uno de los policías y dijo, ¿cómo era la cama? A pregunta de Burlando. Dice, ¿cómo era la cama? ¿Una cama de hospital o una...? Dice, no, era un colchón con un somier. A ver, no era ni siquiera eso, una cama como la que tienen que tener los hospitales, con la capacidad para levantar a alguien que no puede. Era un postoperatorio, lo habían operado de la cabeza, Diego Armando Maradona. No era el que le habían hecho una lipo, no era que le habían sacado puntos porque se había lastimado, lo habían operado de la cabeza y estaba en una cama común y corriente, colchón y somier, y lo que también dicen, por eso describe Burlando esta cuestión de la casa de un acumulador, que no tenía las condiciones asépticas para hospedar a una persona que corre riesgo porque está operado de la cabeza, digamos. Había mugre alrededor, había madera, había un baño portátil ahí en el mismo ambiente donde estaba Decime, Rami. Era un lugar donde, según las propias palabras de Burlando, incluso la habitación de Maradona, era un lugar donde el propio Diego no podía dormir nunca, porque también tenía paredes de Durlock, lo que marcaban ustedes, la cama no era la ideal para un paciente como él, en un postoperatorio, porque quizás habían pasado 3 semanas, pero de todas formas quizás requería cierto cuidado. De hecho, el martes, porque ayer no hubo, sino antes de ayer, lo que mostraron los 3 policías, los 3 testigos que llegaron al lugar una vez constatada la muerte de Maradona, ellos tenían el video que siempre la policía lo utiliza, como entra a los lugares y empieza a mostrar, y la idea de la fiscalía era, además del testimonio, que tenga ese soporte como para poder mostrar, y dicen que las imágenes eran realmente muy pero muy impactantes, lo describían como una posilga en la que pasó sus últimos días Diego Armando Maradona. Y también estos nuevos testigos pueden aportar, si se quiere, una mirada más profesional desde el lado médico acerca de, más allá de la casa y el contexto, los profesionales que rodeaban al 10 estaban en condiciones, lo cuidaban realmente bien, la habitación donde estaba Maradona era para un paciente como él, que requería quizás no, otro tipo de cuidados. Bueno, obviamente la Fiscalía lo va a llevar para ese lado y va a ser un poco más revelador o dar más herramientas al lugar que todos describen como una posilga. Buenísimo. Muchas gracias. Cualquier novedad, estás obviamente con prioridad para salir al aire. Dale. Ramiro, desde los tribunales de San Isidro, con estas jornadas donde hoy se espera el testimonio de 2 médicos. Y aparte lo interesante es que son 2 testigos neutrales. No son de ninguna de las 2 partes. Uno era un vecino, lo fueron a golpear la puerta, venía a ayudarnos porque se nos muere. Básicamente le dijeron eso y se encontró con esta situación que tiene que describir en el día de hoy. Juan Pablo, para aquellos que están a punto de salir a la calle, siendo casi las 10:30 de la mañana,